quería decirle que habíais estado aprendiendo un poquito más de uno de nuestros platos típicos de Aragón. Vale, ¿lo dices tú, lo digo yo? Sí. El corderico. Ahí El está. ternasco. El cordero es mayor. A El ver, ternasco he es más... dicho corderico en modo vale, corderico. pequeñico. Pero es ternasco. Jolines. Si Felisa dice ternasco, Es que es ternasco. punto en boca. Véanlo. Me gusta cuando bala la ovejita y cuando le responde el corderito. Mira las ovejitas. Hala. ¿Qué te pasó, mamá, con las ovejas? Pues mira, la abuela Pilar, al abuelo de Toño le compró una ovejita. Y entonces yo le enseñé a tozar con así, ¡pum! Y cuando salía mi padre y mi madre, las personas mayores, y tozaban el culo, decía mi padre. Esta oveja la tenemos que matar para fiestas, porque nos va a matar ella a nosotros tantos empujones por el culo. Y Pobrecita. y no la comimos. Otra que no come. Estaba de buena. A ver, no es que no coma, es que yo no puedo. Yo soy así de sentimental con los animales. Mira qué bajías están todas, ¿no ves? Son como los pitbull. Tienen la misma cabeza. No me han gustado nada. Hola. ¿Qué tal? Aquí. Bueno, he quedado con vosotros aquí, ¿os imagináis por qué? Porque vamos a hablar de algo típico de nuestra tierra, el ternasco de Aragón. Y he quedado con Jesús, que es ganadero de aquí de Alfamén, para que nos cuente cosas muy interesantes. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántas ovejas tienes? Tenemos una explotación de 1.700 ovejas. 100, como muy 100. Pero cuando ha dicho que había 1000 ovejas, no da la sensación. Porque el ternasco de Aragón proviene de 3 tipos de razas, ¿verdad? Sí, esta es la raza aragonesa, es la que más abunda en Aragón, El ternasco de Aragón cuenta con la indicación geográfica protegida. que es un cordero que está mamando 45 días. No valen todos para el ternasco de Aragón, tiene que tener un nivel determinado de grasa y no tener más de 90 días. Y antes, para criar un ternasco, pues igual se tiraban 6 u 8 meses. Ahora vamos a ver las distintas partes del ternasco. Antonio, cuéntanos cuáles son las distintas partes del ternasco. Mira, aquí tenemos una canal de ternasco de Aragón, que sabemos que es ternasco de Aragón porque va marcado con las CEAs. Es importante saber lo que estamos comprando. Ya sé, que lleva una especie de marca alrededor, lo que es todo el ternasco, en el que sale TEA, Ternasco de Aragón. Aquí tenemos la pierna, esta sería la parte del costillar, aquí tenemos lo que es la falda y aquí tendríamos lo que es el tajo bajo y la parte del pecho. ¿Cuáles serían las partes que contienen menos grasa? Mira, lo podemos apreciar perfectamente, que el músculo se ve con toda la claridad aquí, el jarrete, la paletilla también podemos apreciar el músculo de forma superficial. Sí que pensaba que tenía más grasa. Y donde acumula más grasa es en la parte del costillar, pero es una grasa superficial que se puede retirar y separar del músculo. Luego, por otra parte, todos los ternascos se clasifican desde el punto de vista de la cantidad de grasa que tienen, es decir, los corderos que están muy engrasados se quitan y los corderos que por otra parte tampoco tienen nada de grasa también se quitan. Para una alimentación saludable y que podamos perder peso, además, podemos incluir perfectamente estas dos piezas que tienen menos grasa. Todas las partes del ternasco se pueden filetear y hacer a la plancha. Que tú lo que quieres es hacer el cordero al horno, un ternasco al horno, entonces la pieza adecuada es la paletilla. Yo creo que no digo ni paletilla ni nada, yo hago, mira, ponme ese trozo, porque verdaderamente me faltaba el ubicarlo. Se puede hacer al horno, lo que pasa que en el horno la jugosidad también ayuda a la grasa a que haya jugosidad. Siempre teniendo en cuenta que lo mejor es cocinarla de la manera más saludable y añadiendo pocas grasas. Después de la ruta, hemos venido hasta casa de mi madre. Hemos hecho una barbacoa bien, como debe ser, muy sana. Buenas. Aquí estamos. Qué buena pinta.
Ya hemos conocido las distintas partes del ternasco. Nos hemos traído la pierna, que es una de las partes que menos grasa contiene. Y yo os he preparado un menú saludable. Con una base de verduras, que siempre tiene que ser la base de la alimentación, el cordero a la brasa y un poquito de patata cocida. Lo había excluido un poquito porque no sabía hasta qué términos podía comer. Y ahora pues a incluirlo una vez a la semanita como al niño. Ana, Felisa, ¿cómo se ha cocinado el ternasco desde pequeñas? Pues por lo general nos lo has hecho al horno. Lo ponía todo con especia, lo preparaba... Para darle sabor, claro. Para darle saborcico, porque ya de por sí el ternasco tiene su sabor. Lo que pasa que creo que no tomaban tanta verdura como debían tomar. Era carne y carne y carne y una ensalada. Y hoy no. Hoy hemos descubierto que se puede meter verdura bien buena y añadirle algo de cordero. Esto será vuelta y vuelta, porque está muy tierno. Da igual cómo se haga, yo te digo, me da igual a la brasa, al horno, a la plancha, como sea, siempre está bueno. Qué rico está el ternasco. Y han probado el brócoli por primera vez. Sorprendida de lo buenas que quedan a la brasa. La carne del ternasco de Aragón contiene proteínas de alto valor biológico, es decir, proteínas muy buenas, vitaminas del grupo B, minerales como el hierro, el fósforo, el zinc, y además contiene menos grasas que el resto de los corderos. Pero, ojo, no podemos comer todos los días ternasco ni todos los días pollo, tiene que haber variedad. Yo creo que a partir de ahora las barbacoas en su casa van a cambiar mucho.